Bien, ya estamos grabando. Les recuerdo el modo en el que estamos llevando la sesión es la discusión, la presentación con las diapositivas de las actividades integradoras 3 y 4, bueno, el desarrollo de el orden del día y posteriormente, al finalizar la presentación, les voy a pedir que abran sus micrófonos con el fin de que me puedan presentar sus preguntas, dudas, sugerencias, etcétera, ¿sale? Entonces, por favor, en este momento vamos a silenciar los micrófonos, de favor, para no interrumpir la sesión y para que sus demás compañeros pues puedan escuchar la sesión sin interrupciones. Vamos a iniciar entonces, bueno, estamos en la semana 3 de este módulo, módulo 14, Universo Natural, y nos encontramos en la unidad 3, Sistemas Vivos, del 16 al 22 de noviembre del 2020. Este es el orden del día. Como primer punto, el saludo respetuoso a ustedes, estimados alumnos. Como segundo punto, el propósito de la semana 3. Vamos a ver como tercer punto toda la UNAM en línea. Algunos buscadores les voy a presentar muy importantes, que a mí me parecen importantes. La actividad 4, como punto 4, actividad integradora 5, los seres vivos. Actividad integradora 6, la nutrición. Cuidado con el plagio. Y finalmente, la despedida y fin de la presentación. Bien, el propósito esperado de la semana 3, o los propósitos esperados de la semana 3. Durante esta semana aprenderás sobre la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. Después explorarás cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Esperamos que reflexiones cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Comienza ya tu semana de aprendizaje. Bien, aquí la palabra importante es relacionados y procesos o sistemas biológicos complejos, características, materia y energía, ¿sale? Si nosotros estamos viendo, vamos desde la semana 1, nos vamos moviendo desde los sistemas en el nivel nanoscópico o submicroscópico y vamos a ir pasando poco a poco y vamos a ir relacionando cómo estos modelos, estas partículas se juntan, ya vimos cómo se van juntando en reacciones químicas, suceden reacciones químicas, moléculas, para dar paso a la ley de la conservación de la materia y posteriormente nos vamos a ir poco a poco desplazando hacia estos organismos vivos. No nos quedamos allí, sino que lo vamos a ir relacionando poco a poco hasta llegar a este punto. ¿Cómo es que funciona un organismo vivo? ¿Qué procesos tiene? ¿Qué características tiene? Esto se los comento porque básicamente en la última semana lo que ustedes van a hacer es precisamente eso, tener una relación de los temas que hemos visto desde la primera semana y van a ser un cómic. A lo mejor ya algunos lo saben, pero les pido que vayan apuntando las características y principales puntos de cada semana con el fin de que una vez teniendo la información, se arme el cómic y ya esto lo vamos a ver para la última semana. Entonces, bueno, aquí vamos a aprender acerca de esta relación entre la materia y energía, cómo son los procesos de metabolismo de un ser vivo, cómo obtenemos la energía a través de los alimentos, etcétera. Les voy a pedir en este momento que apunten estos dos buscadores que les voy a mostrar. A mí me parecen importantes, yo los uso cotidianamente y el primero es https:// www.unamenlinea.unam.mx/. Este es un buscador que prácticamente pues está relacionado a las bibliotecas de la UNAM y como dice aquí una entrada a los materiales en línea que tiene la UNAM. Entonces, por ejemplo, yo hice una pequeña búsqueda de organismos heterótrofos, autótrofos, y bueno, más o menos así te sale la información. Y como pueden ver aquí sale, por ejemplo, un glosiario de biología, salen aquí las cianobacterias como organismos heterótrofos, aquí también organismo unicelular eucarionte, heterótrofo, autótrofo, aquí también pueden acceder a esta información.
Por ejemplo, también aquí vemos la biodiversidad de protistas, flagelados heterótrofos en México, por ejemplo. Entonces aquí hay muchos ejemplos y, por ejemplo, en este glosario, pues definiciones de lo que es un organismo autótrofo y heterótrofo, información importante para realizar su actividad integradora. 3. Entonces, yo les pido que revisen este buscador, lo tengan en cuenta y pues ahí pueden hacer varias búsquedas y la información es precisa, es confiable y bueno, este es uno de los buscadores que les quería recomendar. Y este es otro buscador que les quiero recomendar, que es, les pido también que lo apunten, es biblat.unam.mx, diagonal, ES, diagonal. También este Biblat nos muestra bibliografía de Latinoamérica y básicamente pues de corte de investigación científica, pero también investigación social. Entonces, bueno, son dos buscadores, ustedes revísenlos, coloquen las palabras clave, por ejemplo, lo que estamos buscando ahorita, como les decía, organismos autótrofos, lo que es la nutrición, nutrición autótrofa, así, ese tipo de palabras que nos van a ayudar a buscar, por ejemplo, también catabolismo, metabolismo, y les van a salir varios, en este caso artículos, pero en las introducciones de los artículos pues viene información importante que ustedes pueden sintetizar y colocar la referencia posteriormente. Entonces, estos dos buscadores, tómenlos en cuenta. Si tienen dudas de su uso, por favor, escríbanme en el mensajero de la plataforma. Bien, vamos a entrar de lleno entonces a la actividad integradora 5, los seres vivos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Dice, comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y tipos de organismos. Entonces nos vamos a centrar pues en esto, ¿no? Características de los seres vivos. Bueno, ¿qué van a entregar? Un documento en procesador de textos que contenga las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares, y algunos ejemplos de organismos unicelulares y su aplicación en la industria alimenticia. Permítanme. Bien, ¿cómo lo van a realizar? Van a insertar como primer punto una portada que contenga tu dato de identificación y el título del documento. Y el segundo punto van a crear una tabla con 8 características de los seres vivos. Y bueno, vamos a pasar mejor a las diapositivas. Lo tengo ya todo ordenado, en vez mejor de írselos leyendo. Lo vamos a ver a partir de las diapositivas. Bien, como primer punto, lo primero que nos dicen es integrar una portada. Esto es importante porque a veces en algunos de ustedes no me integran una portada, ¿sí? Entonces esto también disminuye su calificación. Nunca olviden integrar una portada a su trabajo como presentación. Bien, una vez teniendo la portada, nos vamos al segundo paso o el segundo punto, que es la identificación de características de los seres vivos. Entonces aquí vamos a ver qué características son distintivas de los seres vivos con respecto a los seres no vivos. Entonces, lo único que van a colocar es una tabla en la cual ustedes me describan 8 características de seres, de las características de los seres vivos. Por ejemplo, que tienen una organización precisa. Sabemos nosotros que a partir de células pluripotenciales empiezan a diferenciarse otro tipo de células como las células sanguíneas, células musculares, células nerviosas, etc. Esta es una característica fundamental de un ser vivo que tiene una organización precisa. Como segundo ejemplo, pueden colocar que tienen un metabolismo y en el metabolismo, pues nosotros sabemos que existe dos vías, que es la vía catabólicas, que es la degradación oxidativa, para la obtención de energía a partir de macromoléculas, y al lado contrario, que es la vía anabólica, que es la síntesis reductora, que a partir de estos moléculas precursoras nosotros sintetizamos macromoléculas. En el caso de las vías catabólicas, es la obtención de energía para nuestro diario vivir. Y bueno, en el caso de las vías anabólicas, llegan a tener importancia en el crecimiento, porque a partir de ellos se sintetizan macromoléculas, por ejemplo, para ganar masa muscular. Entonces, este metabolismo es fundamental y característico de un ser vivo.
así me lo tienen que describir, con una imagen que tenga relación con lo que están describiendo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Como tercer ejemplo, la homeostasis también es una característica de un ser vivo, y estos son características de los organismos que se evidencian en fenómenos de autorregulación para mantener una estabilidad interna. Esto es básicamente como pues tener un termostato interno. Un termostato lo que hace es regular, por ejemplo, en los autos, regula o va soltando refrigerante de tal forma que mantiene una temperatura óptima, ni tan caliente ni tan frío, es decir, va soltando este flujo de refrigerante para mantener una temperatura óptima. Esto nosotros lo tenemos como seres vivos, en las cuales tenemos un termostato interno y, por ejemplo, cuando tenemos mucho calor, pues hay una regulación en nuestro organismo y, bueno, nos interesa en ese momento, pues, tomar algo frío, ¿verdad? Para poder regular nuestra temperatura interna. A eso se le llama homeostasis. Bien, tenemos también otro ejemplo que es el movimiento, ¿no? A partir de todos estos procesos energéticos obtenemos la energía necesaria para movernos. También es característica de un ser vivo, capacidad de respuesta, pues un ser vivo responde a estímulos externos, a eso se le llama irritabilidad, ¿no? Porque se enojen, ¿no? Aquí la planta no se enoja, más bien es un proceso que se llama irritabilidad, que es la capacidad de respuesta. También hay un crecimiento, en este punto también hay una pues, proliferación controlada de células, mostrando que hay un movimiento, pues, crecimiento irreversible, ¿no? Aquí vemos de bebé hasta adolescente, adulto, es un crecimiento que solo lo tienen los seres vivos. Y bueno, también podemos ver como ejemplo la reproducción, que también es una característica de un ser vivo. Entonces, estas características las van a colocar en una tabla y van a colocar de qué trata. Por ejemplo, aquí la organización crece y se desarrollan, pero no solo colocar el nombre o el título, sino una pequeña descripción. Yo les pido alrededor de 5 renglones de descripción y es muy breve, muy concreto la información y una imagen que tenga relación con lo que están colocando en su descripción, ¿sale? Entonces a veces me ponen imágenes que no tienen relación alguna. Yo les pido que tengan cuidado en eso, que tenga relación la imagen que colocan con la descripción alterna. Entonces, este es el segundo punto que deben de desarrollar para la actividad integradora 5 y me parece que no hay ninguna mayor dificultad. Esta información, hoy les voy a subir varios materiales, dentro de ellos pues información acerca de esto, de características de los seres vivos. Ahí en el foro de novedades les pido que la revisen. Bien, como tercer punto, van a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones los procesos vitales. Y bueno, aquí yo coloco algunos procesos vitales. Permítanme. Como por ejemplo la respiración ya sea aerobia y anaerobia, es un proceso vital de un ser vivo. También el metabolismo, como el catabolismo y anabolismo, es un proceso vital. La reproducción es un proceso vital. Y van a describirme, si se quieren ustedes quedar con estos, me pueden realizar la descripción de cada uno de ellos, lo que es la respiración, describirlo, respiración aerobia, anaerobia, el metabolismo, descripción en lo general de lo que es el anabolismo y catabolismo como proceso vital y la reproducción. Esto en un párrafo de 8 a 10 renglones, ¿sale? Entonces, aquí son solamente descripciones que pueden encontrar en diferentes libros. Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar a las preguntas. Vamos a continuar. Como cuarto punto, es elaborar un cuadro en el que van a enlistar 5 características de los organismos unicelulares y 5 características de los organismos pluricelulares. Dice aquí, toma como referencia el siguiente ejemplo. Entonces, bueno, aquí son características. Si se dan cuenta, básicamente lo que les han pedido son definiciones, ¿sí? Definiciones, características, que bueno, de esto abunda información en la red, ¿sale? Entonces no hay información que sea difícil de encontrar. En cualquier libro de biología
serio, pueden encontrar estas características. Y bueno, aquí yo les pongo un ejemplo más o menos de cómo puede ir su tabla. Eso solo es un ejemplo, no estoy pidiendo que lo hagan igual. Sin embargo, aquí van a colocar organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Y bueno, aquí las características, una característica es que los organismos unicelulares pues constan de una sola célula, los organismos pluricelulares constan más de una célula. Estas pueden ser procariotas o eucariotas, los organismos unicelulares, y los organismos pluricelulares solamente son eucariotas. Ese tipo de características y, por ejemplo, pueden acoplarse en grupos o colonias, los organismos unicelulares y los organismos pluricelulares. Sus células mantienen unidas mediante mecanismos de adición celular. ¿Sale? Entonces, ¿en qué se diferencian, podemos decir, los organismos unicelulares de los organismos pluricelulares? Y esto lo colocan en una tabla. Hasta el momento, pues no hay nada complicado, solamente son definiciones y bueno, yo les voy también, nuevamente les comento, integrando información al respecto. Como quinto paso, se va a mencionar dos ejemplos o de organismos unicelulares que se utilicen en la industria alimenticia y agregar tres ejemplos en los que anotes su nombre y los productos de que se derivan de su utilización. Entonces, son dos organismos unicelulares y con tres ejemplos, ¿sale? Por ejemplo, tenemos la bacteria ácido láctica llamada LA y esta bacteria, un ejemplo de ella es el Streptococcus thermophilus. Es utilizada en la producción de productos fermentados lácticos, actúa como probiótico, sobrevive en el estómago llevando a cabo productos como quesos, yogur y vino. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Bueno, pues lo que hace esta bacteria es que te va a producir ácido láctico. Estos son los llamados productos fermentados, si los han escuchado, supongo. Y todo producto fermentado contiene ácido láctico. Lo que sucede aquí, como lo que estamos viendo aquí, esta molécula es la lactosa y este enlace se llama enlace glucosídico y lo que hace es romper este enlace glucosídico para posteriormente formar este ácido láctico. ¿Para qué nos sirve el ácido láctico? Bueno, a través del ácido pirúvico podemos obtener energía. Este ácido láctico lo obtenemos también a través de la ejercitación, haciendo ejercicio. También podemos obtener este ácido láctico que al final es consumido como energía. Y bueno, este ácido láctico, yo siempre les comento esto que es muy interesante, cuando ustedes hacen ejercicio, después de un tiempo de hacer ejercicio empieza a doler, o sea, ni siquiera te pueden tocar. No sé si alguno de ustedes ha hecho ejercicio, pues no te puede tocar porque se está produciendo ácido láctico y ese ácido láctico, cuando se enfría, forma cristales en formas de espinas o agujas. De tal forma que cuando te tocan esas espinas, pues pinchan tus células nerviosas y duele, ¿sale? Entonces, este ácido láctico lo consumimos en yogur, vinos y quesos, pero esto es a partir de esta bacteria ácido láctica. Esta es la forma que tienen que colocarlo. Ya les ponen un ejemplo aquí la plataforma. Por ejemplo, en el caso de Streptococcus thermophilus, pues ya les puse un ejemplo que es el yogur. Ustedes lo completan, pueden poner aquí el queso, el vino, y colocan otro ejemplo. Yo les pongo aquí 5 ejemplos más de organismos unicelulares utilizados en la industria alimenticia. Bueno, no los voy a leer porque la verdad es que no soy de esta área y no sé bien cómo se pronuncian estas bacterias, pero ustedes las pueden buscar así en la red y van a encontrar los ejemplos en los cuales la industria alimenticia pues los utiliza para la producción de alimentos, ¿sale? Aquí les dejo la referencia. Esa es una referencia de la revista Food Microbiology de Cambridge, ¿sale? Y se llama Principios de la técnica lechera. Ciencia de la leche, por ejemplo. Bien, vamos a continuar. Al final, ahorita me hacen sus preguntas. Como sexto paso, es escribir una conclusión en media cuartilla en la que expliques la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Esto aquí, la primera recomendación. Muchos de ustedes se confunden un poco acerca de lo que hay que poner aquí es
lo que es el método científico. Y no, lo que nos está diciendo aquí es el conocimiento científico, la sistematización del conocimiento que se ha dado durante años para el estudio de los seres vivos. En este punto, les voy a pedir que no describan aquí el método científico. Lo que tenemos que poner aquí es, por ejemplo, ¿cómo se ha clasificado el conocimiento científico? Bueno, hay diversas áreas, por ejemplo, la bacteriología. Yo les coloco 3 ejemplos aquí, hay más, pero yo les pongo estos 3, que es la bacteriología, la genética y la química como tal, en general. Y bueno, la importancia, lo que me tienen que poner aquí es qué importancia ha tenido la bacteriología, por ejemplo, en el estudio de los seres vivos. Bueno, como ya vimos, la bacteriología es el conocimiento de las bacterias, ya sea para evitar las enfermedades o desarrollar tratamientos de bacterias que producen enfermedades, o también el conocimiento de algunas bacterias que son benéficas para nosotros como seres vivos, como lo que ya vimos, que es la bacteria LAB, la bacteria ácido láctica, que tiene beneficios para nosotros. Entonces, de esta forma tienen que desarrollarme en media cuartilla, pues la importancia que ha tenido la bacteriología, por ejemplo, para el estudio y el beneficio de los seres vivos. En el caso de la genética, pues hoy día hay bastantes avances. Por ejemplo, yo les coloco aquí el conocimiento del ADN, de los genes, y esta tecnología que hoy día se está dando es muy nueva, que es la llamada CRISPR, que es, como vemos aquí, básicamente es una herramienta molecular, la cual va a corregir o editar el genoma humano de cualquier célula para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, por ejemplo. Y lo que se trata es cortar o insertar pedacitos de ADN de tal forma que las enfermedades más agresivas puedan ser tratadas mediante el corte, como vemos aquí con unas tijeras, el corte y adición de nuevos genes dentro del ADN, ¿no? Entonces, esto es algo, pues, todavía no se puede usar. Hay discusiones éticas, pero esta es la importancia del estudio de la genética, que en un futuro, pues, se pretende usar para el tratamiento, como les comento, de diversos tipos de cáncer o diabetes, etcétera. Entonces, también tenemos este ejemplo como los transgénicos. No todos los transgénicos son malos. Hay unos en los cuales, por ejemplo, este tipo de arroz que se llama arroz dorado, que en ciertas regiones de Asia, pues el arroz no contiene vitamina A y finalmente a través del estudio de la genética, este arroz contiene vitamina A insertado pues artificialmente y es un arroz en lo cual pues es nutritivo para esta región asiática, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la genética, la importancia de la química en los tratamientos de los seres vivos, pues la química también ha dado su aportación, en el cual ha creado compuestos, eso llaman compuestos de coordinación, los cuales tenemos al platino como centro activo. Y bueno, este compuesto es un compuesto muy importante porque este compuesto es el principal, bueno, uno de los principales para el tratamiento de cáncer. Entonces, como vemos aquí aquí les dejo la referencia si lo quieren revisar. Y como vemos, pues en cada área se ha dado diferentes avances. Y esto es lo que tienen que ustedes describir en media cuartilla. ¿Cuál es la importancia del avance de la bacteriología, de la genética, de la química, de la biología e incluso la física para el estudio de los seres vivos? Bien, hasta aquí esta es la actividad integradora 5. Vamos a ver brevemente la actividad integradora 6, la nutrición. Actividad integradora 6. La energía no solo se utiliza en los motores, los organismos vivos aprovechan la energía que se produce mediante la nutrición para su funcionamiento adecuado. En esta actividad reforzarás tus aprendizajes acerca de la nutrición autótrofa y heterótrofa para entender la relación que existe entre materia y energía en los seres vivos. Propósito, comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Entonces, este es el propósito en el cual nos vamos a enfocar. Vamos a comprender estos procesos de cómo se asimila la energía en un ser vivo y lo vamos a relacionar mucho con lo que es la nutrición, ¿sí?
que vamos a entregar un documento en procesador de textos en el que expliques los aspectos solicitados sobre la nutrición. Bueno, también lo vamos a revisar aquí en las diapositivas. Como primer paso, vamos a explicar en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Bueno, brevemente, la alimentación la vamos a diferenciar de la nutrición. Nosotros nos podemos alimentar en la preparación e ingesta de los alimentos, lo que vamos a comer, pero no necesariamente nos vamos a nutrir. La nutrición es el proceso de obtención y uso de los nutrientes. Aquí yo les recomiendo este libro, está buenísimo. Es de Rius y se llama La basura que comemos. De forma muy divertida y muy caricaturizada, nos va a enseñar todo lo que comemos, cuántas cosas son simplemente, pues como dicen, alimentos basura, los cuales son alimentos que no contienen nutrientes en lo absoluto. Y mucho de nuestra alimentación, desgraciadamente, pues estamos allí. Entonces, pues el proceso de obtención y uso de los nutrientes es lo que llamamos nutrirnos o nutrición. La nutrición autótrofa y heterótrofa, ustedes van a colocar aquí la diferencia entre lo que es la nutrición autótrofa y heterótrofa. En el caso de la alimentación autótrofa, pues son seres que son capaces de producir su propio alimento. Los más comunes son los vegetales de color verde, llamados también autótrofos, ya que fabrican su propio alimento, obteniendo del ambiente sustancias inorgánicas para transformarlas en sustancias orgánicas. Estos son los organismos autótrofos y la alimentación que llevan a cabo es la alimentación autótrofa. Y en cambio la alimentación heterótrofa, pues son realizados por los seres que necesitan conseguir sustancias del medio para extraer la energía que requieren, y son los animales, que son seres heterótrofos, porque no pueden elaborar su propio alimento. Más o menos de esta forma, ustedes tienen que desarrollar esta explicación y diferenciación de esta nutrición, autótrofa y heterótrofa. Y colocar 3 ejemplos, como segundo paso, 3 ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos. En el caso de que ustedes coloquen algunos ejemplos de los organismos autótrofos, yo les voy a pedir, si colocan algunas plantas, que me indiquen el nombre de la planta de forma específica. En este caso, como por ejemplo se ve aquí, esta es Adiantum, sp. Entonces, esta es la forma que tienen que desarrollarlo, colocándome el nombre, no solo poniendo planta verde, sino el nombre específico para identificar el tipo de organismo que están hablando. Y en el caso de organismo heterótrofo, pues uno de los ejemplos pues, más obvios es el ser humano, en el cual pues, su alimentación llega a ser con base en una alimentación externa para obtener la energía. De esta forma son 3 organismos autótrofos, 3 organismos heterótrofos. En el tercer punto, van a explicar en un párrafo de 5 a 8 renglones la relación entre materia y energía. ¿Qué se observa en la nutrición celular? Aquí podemos pues, tener una descripción de la relación entre materia y energía, pero nos podemos pensar en el espacio, en el universo, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado porque nos está aterrizando a observarla en la nutrición celular. Entonces, esta es la relación energética entre materia y energía que se da en la nutrición. Y como hablamos de nutrición, tenemos que hablar comprometidamente del proceso de metabolismo. Entonces, recordemos que dentro del metabolismo tenemos el ingerir los alimentos, primeramente, y posteriormente, una vez que ingerimos, por ejemplo, proteínas, grasas, hidratos de carbono, azúcares, aquí vemos estas enzimas, una vez llegando los alimentos a nuestro aparato digestivo, empiezan unas enzimas que se llaman proteasas a empezar a cortar lo que son las proteínas, y de ahí vamos a obtener energía para sintetizar moléculas que se llaman ATP, que básicamente son, aquí su nombre dice, adenosina trifosfato. ¿Y esto de qué nos va a servir? Bueno, ustedes lo que tienen que hacer
es describirme el proceso con el cual ustedes o nosotros como seres vivos obtenemos la energía a partir del rompimiento de los enlaces de este adenosina trifosfato. Cuando nosotros vemos esta molécula, podemos ver aquí estos enlaces, que son enlaces covalentes entre el fósforo y el oxígeno, y estos enlaces lo que va a suceder es que se van a romper y de ahí nosotros vamos a obtener energía. Por eso es tan importante nutrirnos, porque a partir de la nutrición se sintetiza ATP y posterior del rompimiento de esos enlaces de ATP podemos obtener la energía que nos hace movernos, que nos hace pensar, nos hace hacer todas nuestras actividades, etcétera. Entonces, esto lo tienen que describir de 5 a 8 renglones. Yo les voy a pedir que aquí sean profundos, que realicen una investigación en libros especializados, de tal forma que, pues nosotros, como les he venido recordando, están en el nivel preuniversitario, entonces ya no es el nivel secundaria, tenemos que profundizar un poquito más, ¿sale? Yo les dejo aquí un pequeño ejemplo de cómo podría ir su texto, de 5 a 8 renglones, pero sí ubiquen esta parte de la energía química a partir del adenosina trifosfato, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Si ahorita tienen dudas aparte de esto, me pueden indicar. Como cuarto paso, se va a describir la función de 4 biomoléculas esenciales para la vida. En este punto, yo les voy a pedir que revisen el material que les coloco en el foro de novedades. El día de hoy se los voy a colocar. Y es un libro que a mí me parece maravilloso, que se llama La química y la cocina, en el cual viene de forma muy clara, pues la función de estas 4 biomoléculas, que bueno, yo se las coloco aquí, que son los carbohidratos, azúcares, los lípidos, los aminoácidos y aquí también los ácidos nucleicos. También pueden colocar algunas biomoléculas, por ejemplo el agua, qué función tiene el agua para la vida. Y bueno, hay otros tipos de biomoléculas. Por ejemplo, si ustedes me colocan vitaminas, estas no son esenciales para la vida. Entonces, ahí les voy a pedir que tengan cuidado. Cuando dice esenciales, pues son eso, ¿no? Sin ellas no podemos vivir. Entonces, las vitaminas, pues no tanto, ¿no? Entonces, estas sí son esenciales. Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, el agua, ácidos nucleicos, ¿sale? Entonces, aquí yo les voy a colocar este libro. Ustedes lo van a poder revisar sin ningún problema y ahí viene la información precisa. Entonces, nada más me colocan la función de las biomoléculas. Como quinto paso, explicar en un párrafo de 5 a 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y catabolismo en el proceso de nutrición. Entonces aquí ya básicamente es una definición de lo que es el anabolismo, de lo que es el catabolismo y qué papel tiene en la nutrición. Entonces, como ya les había comentado, ¿no? El proceso anabólico pues es un proceso de construcción de macromoléculas y el proceso catabólico es el proceso de degradación. Y este proceso de degradación va a tener importancia para liberar energía. Son reacciones exergónicas y, bueno, aquí, como vemos, transforman compuestos orgánicos complejos en simples. Y este es el proceso principal para que nosotros podamos obtener energía. Y bueno, esto es una definición. No olviden poner la cita de la información que busquen. Y estas definiciones pues abundan en la red. Y bueno, pues ya tienen todo en realidad. Yo les coloco ya la información en el foro de novedades. Y aparte con la información que tiene la plataforma, pues básicamente ya tendrían casi toda la información. Solamente tienen que leerlo, clasificar la información, hacer pequeñas síntesis e irlas colocando aquí, ¿sale? Entonces no olviden la extensión de 5 a 8 renglones. Y bueno, como último vamos a ver esta parte. Tengan cuidado con el plagio. Miren chicos, vamos a hablar sinceramente. Hay muchos de ustedes que ya saben y pues todo el mundo sabe que en la red ya existen los trabajos hechos. Ya está todo hecho. De hecho, aquí les pongo esta página, se llama DocCity. Y es con una sola búsqueda muy sencilla, pues me encuentro con esto y está ya la actividad allí.
Hay básicamente como 20 sitios, los que he encontrado, donde ya están las actividades hechas, está toda la información. Bien, yo sí les voy a comentar que para mí es fácil detectar el plagio, porque el problema de cuando ustedes ponen la información lo colocan muchas veces con errores, y yo reviso muchas de las actividades, es decir, yo tengo mi banco de actividades que están en la red, entonces es muy fácil identificar las actividades que se repiten, ¿sale? Entonces, cuidado con el plagio, no se arriesguen. Recuerden que el plagio lo único que les hace es perjudicarlos. Ustedes tienen que convertirse en investigadores de información. Entonces, por favor, piensen en eso. Ustedes, las habilidades que están obteniendo ahora, no por pasar ya van a desarrollar nuevas habilidades, no por copiar desarrollan las habilidades. Esto no es así. Tienen que desarrollarlas mediante la práctica. Entonces, les pido que piensen en eso, no se arriesguen. Yo lo detecto muy bien el plagio y por favor, no caigamos en esto. Muy bien, pues hasta aquí sería la descripción de las actividades. Por mi parte, pues sería todo. Y en este momento vamos a abrir sus micrófonos, por favor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro de la sesión, este es el momento. Les voy a pedir que pues externen sus preguntas en este momento. Si alguien tiene dudas, por favor. ¿Todo claro, chicos? Todo claro. Muchas gracias, Fernanda. Yo tengo una pregunta. Adelante, Zulema. Bien, ¿la inteligencia puede ser una característica de un ser vivo? Sí, sí, claro, por supuesto. Es una característica de un ser vivo que te diferencia de un ser no vivo. Entonces ahí puedes colocar la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia es una construcción humana. O sea, realmente es como se define la inteligencia como el proceso para resolver problemas. Más bien ahí sería la cuestión del pensar, más que la inteligencia. Ok, ¿Ok? entonces le pondría el pensamiento, Pensamiento, ¿no? exactamente. Sí, así es. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Zulema? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay otra duda, les voy a pedir que abran sus cámaras para despedirnos y entre ustedes también poder despedirse. Recuerden, no hablamos a máquinas, hablamos a personas, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a abrir nuestras cámaras y nos despedimos, chicos. No importa que no estemos peinados, o sea, es lo de menos. Muchas gracias, Zulema, Fernanda. Como les comento, si tienen alguna otra duda, por favor, mándenme mensaje. Y bueno, pues díganse adiós a sus compañeros. Gracias. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos en la Gracias, siguiente adiós. Bonita semana. noche. Bonita noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.